Muy bien, amigos, lo anunciado, estamos ya para iniciar nuestro segmento como todos los martes de Vida Sana, hoy dedicado al oído, nuestro órgano auditivo. Las infecciones en el oído son más comunes en niños y en adolescentes. Entérese más en la siguiente nota sobre los cuidados. Muchas veces puede afectar al oído medio, que está precisamente detrás del tímpano, si no usamos elementos adecuados de limpieza, por ejemplo. Las infecciones del oído son más frecuentes en niños y adolescentes. El tipo más común se denomina otitis media y es causada por inflamación e infección del oído medio, el cual se encuentra localizado justo detrás del tímpano. Sus síntomas son fiebre, dificultad para oír, dolor de cabeza y de garganta, y suele ser a consecuencia de una mala limpieza auditiva o por la presencia de humedad en las orejas. Esta afección no contagiosa inflama uno o ambos oídos. Puede aparecer de forma aislada o acompañada de otra dolencia, como el catarro o las anginas. El uso de hisopos, llaves u otros objetos irritan y lesionan el conducto auditivo, provocando la otitis de oído medio. Mientras que el mal secado de las orejas después de la ducha o las visitas al mar o la piscina hacen que suframos de otitis externa. Esta última afecta el conducto externo y la piel, pudiendo provocar eczemas. Para tratar esta enfermedad en casa, no se automedique. Use paños tibios o compresas de calor en la oreja afectada para calmar el dolor. Si tiene fluidos auditivos como pus o el dolor es persistente, acuda al centro de salud más cercano. Como prevención, inculque en sus hijos que eviten utilizar objetos extraños para limpiar sus oídos. Y si sienten obstrucción por cerumen, llévelo al médico para una adecuada limpieza. Recuerde que el secado de las orejas después del baño es importante para evitar esta dolencia. Bueno, y precisamente la siguiente nota tiene que ver con los hábitos. Hay buenos hábitos de cuidado del oído, pero también hay muy malos hábitos, como por ejemplo escuchar música a demasiado volumen, sobre todo si usa auriculares. Eso puede dañar y encubrir en todo caso ese nervio auditivo que lleva las señales del sonido al cerebro. Entérese de más. El oído nos permite percibir sonidos y mantener el equilibrio. Su buen funcionamiento no solo dependerá de su higiene, sino de detectar esos malos hábitos que ponen en peligro la audición. Escuchar música con auriculares a muy alto volumen o estar expuestos a ruidos fuertes hacen que el encubrimiento del nervio auditivo, el que lleva las señales del sonido al cerebro, se vea alterado. Expertos de salud de Nueva York concluyeron en una publicación que las ondas sonoras a más de 110 decibeles producen graves daños en las células ciliadas del oído, inhabilitando la función auditiva. En el caso de los fumadores, su adicción puede ser su perdición, pues al estar expuestos al humo del tabaco, hace que las probabilidades de tener problemas de oído aumenten en un 70%, según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association. Lo mismo ocurre con el consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas. Aunque no lo parezca, la obesidad ha sido relacionada desde hace algunos años con la pérdida auditiva en adolescentes. Especialistas refieren que el índice elevado de masa corporal deteriora el oído, haciendo que las bajas frecuencias no sean perceptibles. Por eso se recomienda un tamizaje periódico para iniciar la terapia adecuada dependiendo del caso. Para la higiene de las orejas, tanto interna como externa, no use hisopos. Estos bastones con algodón en las esquinas pueden ser muy dañinos. Su uso puede perforar el tímpano o acumular pelusa con cera en el conducto, creando una infección y, en casos extremos, sordera. Ya lo sabe. Si desea unos oídos sanos, corrija esos malos hábitos y acuda al médico una vez al año o cuando detecte algún cambio. En la prevención está la solución. Claro que sí, aquí en Vida Sana siempre le recomendamos la prevención, ¿no? Que es
la mejor forma de combatir una enfermedad, ¿cómo es? Previniéndola. Nos acompaña a esta hora el doctor Omar González Suazo, él es jefe del servicio, él es otorrino laringólogo de E-Salud y jefe del servicio en el Hospital Almenara. Doctor. Muy bien, buenos días, María Jesús. Qué gusto, ha traído usted una maqueta que nos va a permitir ilustrar un poco mejor a nuestros televidentes de los cuidados de nuestro oído. Doctor, y de entrada le pregunto, un niño que, por ejemplo, pide que siempre le suban el volumen al televisor o a la radio, ¿puede ser sinónimo de que ese niño tenga un problema en el oído? Sí, realmente cuando escuchamos por los niños de que tiene un tipo de trastorno de este tipo, debemos lo primero que observar si está en relación solamente con ciertos tipos de volumen y también de tipos de tonos. Eso nos indicaría de que puede estar una alteración, primero en la parte externa del oído, como cerumen, en el oído medio, procesos inflamatorios, o en el oído interno, daño del órgano interno del oído. Ahora, hemos dicho que las infecciones, ¿no?, son las enfermedades más comunes en nuestro oído, especialmente en los niños y adolescentes, y que afecta al oído medio que está atrás del tímpano. ¿Nos ilustra un poquito con la maqueta? Sí, muy bien. Nosotros, las causas más frecuentes de infecciones de oído, podemos ver, lo dividimos en tres partes. Oído externo, que es la oreja, ¿no?, y el conducto, el oído medio, donde se encuentran los huesecillos, martillo, yunque y estribo, separados por la membrana timpánica, y el oído interno, lo que llamamos la cóclea o el nervio auditivo. En la parte externa, lo más frecuente son las múltiples manipulaciones que hay con el hisopo, lo cual va a originar salida del cerumen y también ir, como dice, el cerumen, haciéndole ingresar mucho más profundo y originando dolor, y por ello también múltiples infecciones. En el oído medio está en relación con infecciones respiratorias en los niños y en los adolescentes, más frecuente en los niños, que va a originar inflamaciones del oído medio. Es también tomar en cuenta que en el oído interno puede originar por inflamaciones o infecciones, originarle daño y por tanto pérdida auditiva. Pérdida auditiva, o sea que digamos que lo más preocupante sería el oído interno. Sí, porque ¿no?, cuando vemos que el nervio ha sido dañado, muchas veces es irreparable. Perfecto, claro, que es el que emana y emite estos sonidos a nuestro cerebro, ¿no es cierto?, estas señales. Sí, sí. Doctor, es más frecuente la otitis. Comúnmente nosotros, obviamente es una enfermedad que le da más a los niños, muchas veces echamos la culpa a la natación. Usted ha dicho no se recomiendan los hisopos, lo decía también la nota. ¿Qué otras recomendaciones? Bueno, primero, los niños estén en frecuencia. Primero los hisopos, evitar el uso de hisopos o de cualquier cuerpo extraño de hacerle ingresar al oído externo. Como escuchamos en la nota, teníamos los lapiceros o muchas veces usan madera o llaves. En el oído medio, si hablamos, está en relación en los niños menores de 2 años, no, incluso hasta 6 años, son las inflamaciones o infecciones de vías respiratorias que van a complicar muchas veces infecciones de oído medio. Bueno, los doctores siempre nos dicen es oído, garganta, ¿no es cierto?, y nariz. Correcto. Porque naturalmente nuestro aparato está conectado, pero digamos que el oído puede afectar, por ejemplo, a los niños o hasta a un adolescente, o por qué no decirlo a un adulto, el tema de la garganta. De manera que podrían ser síntomas que nos están dando alguna señal de que tenemos un problema auditivo, doctor. Correcto. Cuando hay infecciones de tipo respiratorios altos, como decíamos, amígdalas o tos o problemas congestivos nasales, puede provocar inflamaciones del oído medio, sobre todo en niños menores de 2 años. Y esto puede originar inflamaciones como otitis medias agudas o otitis medias serosas del oído medio. ¿Inflamación o infección, es necesario el uso de antibióticos? Es dependiente. Las inflamaciones de oído medio, un ejemplo, solamente es dar un analgésico de repente, ¿no? Un descongestionante muchas veces en estos niños, y si hay un factor alérgico también. Cuando vemos fiebre o sensación de alza térmica, es una posibilidad de una evaluación por la especialidad y ver y dar algún antibiótico. Sin embargo, hay algunas personas como adultos que requieren ya utilizar un audífono. ¿En qué caso? Correcto. Como les explicaba, daño irreparable sería del nervio auditivo, ¿no? Del nervio auditivo, en el cual nosotros podemos visualizar esta zona que se llama la cóclea, ¿no? Y esto tiene un nervio, que es el nervio auditivo. Cuando hay eso se dirige al tronco cerebral y llega hacia el cerebro para emitir la información y uno pueda entender el entendimiento de la palabra. ¿Qué atrofia este nervio auditivo? ¿Qué lo reviste de manera perjudicial? Justo. Los volúmenes intensos, si hablamos de patologías o de enfermedades,
cualquier proceso infeccioso, inflamatorio, como virus, gérmenes atípicos, pueden inflamar tanto la cóclea como el nervio auditivo y originar lo que llamamos un nervio, una hipoacusia neurosensorial. Doctor, ¿cómo entran los virus al oído? Existen ciertos virus atípicos, gérmenes atípicos como virosis, ¿no? Y además otro tipo de patologías que pueden ingresar por medio de la nariz. Podemos ver aquí una comunicación que se llama trompa de Eustaquio y llega a esta zona llamada oído medio. Y del oído medio, por continuidad, inflamar el oído interno donde está la cóclea y el nervio auditivo. Perfecto. Y originar, ojo, un daño irreparable al paciente. Irreparable, como sordera. Sordera. Le preguntaba un poco de los... ya hemos visto que, por ejemplo, los auriculares con la música a todo volumen y eso nos puede resultar un problema en el oído. Pero la solución, sin embargo, me refiero yo a otro tipo de audífonos, por ejemplo, en los adultos mayores que requieren de un audífono para poder escuchar más bien, ¿no? Correcto. Los estímulos intensos sonoros pueden originar daño del nervio auditivo de la cóclea. Esto, entonces, no es ponerse a ruidos muy fuertes. Una persona no debe tener exposición a ruidos fuertes e incluso ya hay estudios como la Academia Americana de Otorrinolaringología, así como la Academia Europea de Salud Ambiental, nos indican que un paciente debe escuchar ruidos menores de 85 decibeles. Exacto. Menores de 85 decibeles en humano. ¿Hasta qué, digamos, medida, ¿no es cierto?, de decibeles puede tolerar, doctor? 85 decibeles es un promedio de 6 horas. Eso está en relación, si tiene un mayor tiempo o permanencia de dicho ruido, va a originar traumas o daños del nervio auditivo, lo que llamamos sordera o hipoacusia inducida por un ruido. Imagínese usted, me pongo a pensar en las personas que, por ejemplo, viven cerca de un aeropuerto, ¿no es cierto?, que ha sido una queja en varias ciudades, entre ellas el Cusco, por ejemplo, vivir cerca del aeropuerto. ¿Ese ruido puede afectar el oído? Por supuesto. Los programas nacionales en la actualidad se está poniendo énfasis a este tema. Ruidos intensos de motor, personas que trabajan en centros cerrados, están expuestos más de 6 a 8 horas ante ruidos intensos, mayor de 85 decibeles, son pacientes que tienen mayor incidencia o posibilidad de tener una enfermedad del nervio auditivo. Obreros o trabajadores que están expuestos a estos ruidos bastante fuertes y que superan los decibeles permitidos, tendrían que tener algunos mecanismos de control, ¿no? Correcto. Mayor de 85 decibeles y exposición de 6 a 8 horas nos debe necesariamente tener una indicación de protectores auditivos. Perfecto. Entonces no hisopos, no lapiceros, no llaves. ¿Cuál es la mejor manera de cuidar y de limpiar el oído, doctor? Yo creo que la primera es prevenir. Nosotros muchas veces indicar cuando hay presencia de cerumen en exceso unas gotas simples de glicerina, poder aplicarlo mañana y noche. 2 gotitas de agua oxigenada ayuda, doctor. También, correcto. El agua oxigenada también se puede indicar, pero tiene excepciones cuando hay una perforación del tímpano o una cicatriz que puede haber un daño del oído medio a la membrana timpánica. Nos dicen a las madres de niños pequeños, ¿no? 2 gotitas de agua oxigenada en el oído, ¿cada qué tiempo? ¿Y en los adultos son solo 2? Bueno, es relativo. Se puede emplear el agua oxigenada como la glicerina en gotas, se pueden emplear mañana, tarde, noche por 3 a 5 días para diluir el cerumen y posteriormente acudir al especialista para hacer el tratamiento respectivo y la limpieza. Quiero terminar esta conversación con la otitis porque es tan dolorosa la otitis, tan incómoda, da fiebre y todo aquello. ¿Cuál sería la recomendación, por ejemplo? Y hay un tema además que no hemos abordado y que es una realidad. Los niñitos que nacen ya con una sordera, doctor. Bueno. ¿Qué cifras manejamos? Bueno, en la actualidad, un promedio, de acuerdo al último censo, nacen un promedio de 650.000 niños al año. De ellos, 50.000 están en la etapa, o sea, los que son muerte por natalidad. Neonatal. Entonces, estamos hablando de 2 a 3 de cada 1.000 nacidos vivos que tienen esta patología de sordera, tanto severa o profunda. Y son niños que deben ser evaluados. Es por eso que se está implementando programas de tamizaje neonatal en el cual se busca poder hacer una detección precoz en estos niños recién nacidos. Claro, el tamizaje neonatal antes era una exclusividad de las clínicas, el que tenía la posibilidad de pagarlo así, el que no, pero hoy el MINSA, nuestro Ministerio de Salud, también hace el tamizaje neonatal. Correcto. Es posible que a través de esta hincadita que le dan al bebé en el dedito del pie, en el taloncito, o en el dedito del pie. No, existen... ¿Cómo es ahora?
se usa 2 equipos en el cual se dice que al recién nacido, a los 6 meses, se hace 2 evaluaciones. Entre ellos un potencial evocado auditivo de tronco cerebral, en el cual se llama VERA, y una emisión otoacústica. Esto nos va a poder determinar si el niño nace con una pérdida auditiva. ¿O que pudiera tener ceguera más adelante, doctor? Correcto. Correcto. Sí. Eso es el tamizaje neonatal. Hay que enterarnos un poquito más. Recomendaciones finales, doctor. Bueno, primero decirle que a los pacientes o a las madres que el hisopo está contraindicado, ¿no? Por lo que ya referimos, por presencia de cerumen. Ni siquiera con aceitito de bebé. Ni siquiera con aceite. Nada en el conducto deberíamos emplear. Segundo, que también de importancia es la exposición a ruidos intensos. E incluso en países como Europa o Estados Unidos ya se está prohibiendo el uso de auriculares o audífonos que no tengan filtros de sonido, porque eso a futuro va a originar sordera. Con filtros de sonido. Y no tampoco a tanto volumen, porque finalmente va a alterar nuestra capacidad del oído, ¿no? Sí. ¿Y las ondas sonoras, doctor? Brevemente. Bueno, dentro de lo que es los estímulos acústicos están las ondas sonoras. Eso también se está demostrando de que origina daños propios del nervio auditivo. Es una manera, pues, de que se hagan nuevos programas, ¿no? O se amplíen los programas nacionales en salud ambiental. Ahora, para dar una esperanza a nuestros televidentes, a aquella persona que vaya empezando a tener sordera, ¿tiene cura? Bueno, realmente en la actualidad sí. Por ejemplo, si hablamos en niños, si hace una detección precoz, hay programas. Por ejemplo, hay un programa nacional, ¿no? En el cual es de implante coclear, para los que tienen sordera severa o profunda. Igualmente en los adultos también están indicados los que tienen sordera profunda bilateral, y aquellos niños que nacen sin pabellón auricular o de conducto auditivo se están empleando, previa evaluación por supuesto, implante de conducción ósea. Es muy importante en los niños chequearles el oído, porque eso puede incluso determinar qué nivel de aprendizaje va a tener, porque si este niño no escucha bien, por ejemplo, no va probablemente a tener un buen rendimiento en el colegio, ¿no? Correcto. En la actualidad hay estudios europeos que nos indican que el gasto social de un niño sordo o con pérdida auditiva es un promedio de $50,000 a $80,000. Entonces, 80,000 euros. Eso es lo que va a originar, al final, es un perjuicio para la sociedad. Entonces, para los programas de salud. Para los programas de salud, correcto. Niño que habla muy alto, por ejemplo, ya puede darnos un síntoma o una señal de que hay un problemita auditivo. Todo niño que habla en voz alta o que levante el volumen, sobre todo el televisor, ¿no? Invocando a las madres, yo creo de que debería ser evaluado por la especialidad para ver si tiene algún tipo de trastorno o patología. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Usted como jefe del servicio de otorrinolaringología, me salió muy bien, doctor. Muy bien, gracias. Del Hospital Almenara estuvo con nosotros el doctor Omar González Suazo en nuestro tema de hoy, amigos televidentes. Bueno, pero también sabía usted que la alimentación, como siempre, juega un papel sumamente importante en el cuidado de nuestra salud, y el oído no es ajeno a ello. Por ejemplo, el consumo del pescado, el consumo de los cereales, entre otros. En la siguiente nota le contamos cómo cuidar nuestro oído con la alimentación. La capacidad auditiva no se pierde con los años, sino por dejar de lado los cuidados de nuestros oídos. Expertos indican que una alimentación adecuada fortalece este conjunto de órganos que nos conecta con los sonidos. Para eso, el pescado, rico en omega 3, ayuda a las personas mayores a mantener un oído afinado, y si se acompaña con espinacas y acelgas, hace que las vitaminas los fortalezcan. Los cereales son beneficiosos no solo para la salud, sino para la audición, pues su vitamina B9 reduce hasta un 20% la pérdida auditiva en las personas de la tercera edad. Otro comestible fortalecedor son las pasas, que al contener zinc crea una resistencia en el sistema auditivo, protegiéndolo de infecciones. Lo mismo pasa con las nueces, que al tener vitamina E permite al organismo crear glóbulos blancos y con ello mejorar las defensas ante gérmenes. Lácteos como el yogur, la leche y el queso, al ser ricos en calcio, ayudan a crear un escudo protector ante los peligros que podrían afectar al oído. Lo mismo brinda la levadura rica en ácido fólico. Estos ingredientes, en una dieta equilibrada, una rutina de ejercicios y evitar espacios con contaminación sonora, harán que su salud auditiva se prolongue. Bueno, ya lo sabe, a cuidar nuestro oído de chicos y de grandes. Esperemos que el programa de hoy le haya interesado. Hasta aquí nuestro bloque Vida Sana.